Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Bambú Estéreo, radio comunitaria. Magazine El Humedal, con los temas ambientales de interés. ¿Qué pasa en nuestro territorio? Sus afectaciones y nuestra interacción con él. El Humedal, una contribución a la defensa y restauración ambiental de nuestro territorio. El Humedal, una contribución a la defensa y restauración ambiental de nuestro territorio. En vivo. Bien, muy buenos días, una vez más, un viernes más, donde podemos compartir este espacio con todos nuestros oyentes, hablando de temas ambientales, toda la problemática que sucede actualmente en nuestro territorio quindiano, en la nación, y hoy con invitados muy especiales. Tenemos en nuestra mesa de trabajo, muy buenos días, Arles, que maneja nuestro máster primero. Muy buenos días, Amparo. Muchas gracias. Bueno, señor, y está Luis, nuestro compañero periodista. Muy buenos días, Amparo, Arlex y a los invitados que tenemos acá en la mesa, que vamos a hablar de un tema muy especial hoy en El Humedal. Sí, hoy nos acompañan Manuela Montoya, ella es bióloga también, especialista en mamíferos. Tenemos un equipo muy interesante de egresados de la Universidad del Quindío, y también está Sebastián. Bienvenidos hoy a nuestro programa, Sebastián, también biólogo y dedicado a las ciencias. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Nos agrada mucho estar en este espacio compartiendo pues del conocimiento y de la experiencia que tenemos. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Manuela, bienvenida. De verdad que sí es muy grato para nosotros tener personas dedicadas a esta tan importante labor como es la investigación. Sebastián Duarte Marín actualmente trabaja con el programa de biología de la Universidad del Quindío y pertenecen los dos, me imagino, al grupo de evolución, ecología y conservación, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, yo pertenezco al grupo ECO, Manu pertenece al grupo GIVET. Manu es de la Universidad Santa Rosa de Cabal, pero los dos trabajamos mucho aquí, tanto en la región del Quindío como en la región de Risaralda. De Caldas también, tratamos de trabajar mucho en el eje cafetero, sobre todo en los Andes centrales, es donde más nos centramos el estudio de anfibios y mamíferos. Con ellos vamos a estar durante todo el programa hablando sobre su trabajo, los intereses, la investigación como biólogos, en fin, y tocando varios temas que vamos a exponerles hoy. Pero para arrancar, yo tengo un temita muy pendiente por allá, muy colgado, diferente de lo que, pero tengo dos biólogos acá, así que voy a estar muy bien asesorada con un tema del caracol africano. Es una problemática que existe en nuestro departamento y en otros también, ya que fue traído, como su nombre lo indica, de África. Este es un molusco que ha generado bastante complejidad en nuestra zona, tanto urbana como rural. Este animalito, por ser una especie introducida, son muy fuertes, son invasores. El caracol africano es hermafrodita, no se sabe cuándo es macho y hembra, y en una reproducción puede colocar entre 100 a 400 huevos, así que su reproducción es muy rápida. El problema es ¿cuál? Dirán muchos, no, es que un caracol, ¿qué me va a generar? Pues resulta que sí, porque tenemos un mal manejo en cuanto a todo lo que es el tema de residuos sólidos. Este animalito tiene en etapa adulta la sorprendente dato de 70.000 dientes, puede alcanzar a tener 70.000 dientes, devorando, y los he visto comer plástico y le rinde impresionante comiendo plástico. Uno pensará, una alternativa para acabar con los desechos de plástico. Pues no, porque lo que vamos a hacer es generar que se crezca y se propague mucho más estas poblaciones. El caracol tiene pues unas características. Me gustaría mucho hablar sobre estas características porque es una especie con una concha de unos colores cafés, morados, más grande.
para que no sea confundido con el caracol que es propio de nuestra zona, que es un caracol de concha blanca. Entonces, diferenciarlo, no atacarlo, es muy recomendable, y voy a leer sobre las enfermedades que transmite. Este animalito puede generar unas enfermedades digestivas y en el cerebro es increíble. Transmite parásitos y bacterias, ya que como escuchamos antes, pues se alimenta de residuos sólidos, y pues todo lo que un residuo genera en una calle, en un jardín de una casa, en las zonas públicas, es impresionante. Se ven hasta por las paredes de los barrios, y los he visto pues en el municipio, por ejemplo, de Tebaida, por las paredes de las casas, saliendo de los basureros, invadiendo jardines, antejardines, en fin. ¿Qué enfermedades transmite con estos parásitos y bacterias? A través de su baba, este caracol causa enfermedades graves al sistema nervioso central, como la meningoencefalitis eosinofílica, y problemas digestivos como ileocolitis, que causan la muerte, pueden llegar a causar la muerte al ser humano, desplazando obviamente otras especies nativas porque se imponen demasiados. Lo mismo ocurre en la flora, tanto en fauna como en flora. Cualquier especie que llegue a invadir, llega de verdad con todas a invadir y acabaría a reducir las especies propias y autóctonas y las que son de nuestro territorio. Acaba también con los cultivos. Hace mucho daño a la comunidad. Se recomienda no cogerlo directamente con las manos, porque puede generar un problema. Todas estas enfermedades, la baba se contagia muy fácil. He visto los que realizan este trabajo vestirse de pies a cabeza, con guantes gruesos, e inclusive con todo un protocolo de bioseguridad para poder recolectar estas especies que no alcanzan. O sea, yo entiendo los municipios, porque el presupuesto y todo lo que esto conlleva, el recolectar todos estos individuos, todo este molusco, porque son muy altos, una sola persona para todo un municipio. Eso es impresionante, no alcanza. Y la recolección por parte de la entidad encargada, que es la CRQ, la hace de manera semanal. Eso lo meten en unos containers, toda esa cantidad de animalitos duran allí con cal, hasta que son incinerados también en otro proceso del sistema del protocolo que implementan. Entonces el llamado es a que estos animalitos, que trabajemos más en pro de un ambiente sano en los municipios, y que haya mayor inversión de parte del Estado colombiano para ayudar a erradicar esta especie que está generando esta problemática. Otro problema que se evidencia grave es que hay gente consumiéndolo, que lo cocinan, lo cogen, lo cocinan y se lo están consumiendo. Entonces, también un llamado para que no lo hagan, por favor. Vamos a generar en nuestro ADN una cantidad de enfermedades que a futuro nos va a generar problemas. Entonces, por favor, evitar el consumo y tocar este molusco. Bueno, sin hablar ya más del tema, vamos a escuchar una canción muy chévere, una salsita, para amenizar nuestro programa y poder ya entrar sobre el tema central, que es la vida de Sebastián y de Manuelita como biólogos. Bueno, gracias por esta canción chévere, la salsa. ¿Qué es lo que pasa, Camaleón? El camaleón que se mimetiza, el camaleón que hace, cantado por Rubén Blades, un panameño, hijo de mujer cubana. Muchos pensábamos que de pronto era cubano, pero no, bueno, el hombre es un panameño, y pues nos trae esta canción para nombrar una de las especies que vamos a tratar acá, de tanto tema que hay para hablar. Sebastián, como biólogo, tienen un trabajo impresionante, son emprendedores, estudiantes, investigadores. Entonces, bueno, primero que todo, Sebastián, cuéntanos el programa en la Universidad del Quindío, ¿cómo estás tú allí participando? Desde el programa de biología de la Universidad del Quindío estoy participando ya como investigador egresado. Digamos que todavía la universidad presta mucho apoyo desde la parte investigativa.
Nosotros estamos estudiando y tenemos una colección de anfibios y reptiles por parte del programa de biología. ¿Qué es lo que es esta colección? En esta colección se guardan ejemplares, especímenes de anfibios y reptiles. Entonces cualquier persona, ya sea esto se vuelve un patrimonio de la nación, cualquier persona que quiera visitar la colección puede hacerlo, ya sea con fines de docencia, con fines académicos, ¿sí? Con fines de estudios muy puntuales puede visitarlo. En este momento, con la situación de la universidad y en fin, si alguien quiere ir a visitarlo, podría. Sí, se podría. Obviamente hay que seguir protocolos de bioseguridad y pedir un permiso con tiempo, pero digamos nosotros en este momento tuvimos la oportunidad de volver a entrar a la universidad, a trabajar en la colección, a retomar actividades. Muy bien. Y bueno, ¿cuál es tu especialidad como biólogo? Bueno, hablabas de los reptiles y los... Bueno, ¿cómo le denominamos a este trabajo? Mi especialidad se llama herpetología. Y bueno, el nombre es un poco raro, sí, pero la herpetología se centra en el estudio de anfibios y reptiles. Si bien son grupos muy diferentes, o sea, los anfibios son un grupo que se llama anfi porque tiene dos vidas, anfibio, y reptiles pues son animales como lagartos, serpientes, tortugas. Se han clasificado o se han estudiado comúnmente los dos porque cuando uno está buscando por ejemplo ranas, indirectamente también está buscando lagartos. O sea, digamos que tienen hábitats muy similares. Sí. Entonces por eso históricamente se ha estudiado los dos conjuntamente. De hecho, los reptiles provienen de un grupo antiguo de anfibios. Exacto, sí, de hecho, y eso es también chévere porque vienen de dos linajes independientes. O sea, vienen de dos grupos apartes de un ancestro diferente. Entonces, por eso, o sea, como que a veces tampoco hay mucha relación, pero se estudian los dos. Porque, por ejemplo, de los reptiles, cuando están en el huevito, allá adentro requieren mucha humedad ellos, entonces de pronto, ¿cierto? Se asocia con el anfibio que viene del agua a la tierra. Exacto, y de hecho, pues digamos que las condiciones también son diferentes. Por ejemplo, los huevos de las ranas a veces son desnudos, uno puede ver, digamos, el embrión o cómo se va desarrollando la ranita dentro del huevo, que primero pasa a ser renacuajo. En algunos casos muy puntuales hay ranas que no pasan por fase de renacuajo, que eso es como lo contrario a lo que significa un anfibio, pero vemos ranitas que salen del huevito muy chiquitas, que es algo también muy especial, muy particular de las ranas. Y en los reptiles vemos el huevo como blanco, digámoslo, como el huevo de la gallina o de los pollitos, sí, es así. O sea, los huevos son blanquitos, uno no puede ver pues el desarrollo. Ya, o sea que tenemos todas las especies de ranas. Tú has estudiado bastante lo de las ranas, ¿verdad? Sí, de hecho, pues aunque la herpetología se encarga de estudiar anfibios y reptiles, yo personalmente me he centrado a estudiar mucho de anfibios. En el camino he tenido que aprender de reptiles por ese campo, pero yo me centro más que todo en el estudio de anfibios y de ranitas en particular. Entonces, los anfibios tenemos las ranas, ¿qué otras especies? Sí, tenemos anfibios, tenemos ranas y sapos. Ajá, sí, que son diferentes. Sí, y eso es otra cosa también que es muy bueno hablar, sí. Porque de hecho no son tan diferentes como uno lo cree. Anfibios, salamandras y cecilias, que las cecilias son como una especie de lombrices con vértebras, pero son muy raras, o sea, es bastante complicado observarlas. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta y antes de empezar a hablar sobre temas ya más específicos con respecto al tema de anfibios y reptiles, ¿cómo nace esta pasión, este gusto por este tipo de animales, de temas y más el contexto también en el que vivimos en el Quindío y en Colombia, de ser un territorio tan biodiverso con respecto a este tipo de especies? O sea, ¿cómo surge esa pasión y cómo se sienten ustedes también al vivir en un territorio tan lleno de especies relacionadas con el trabajo que están haciendo? Listo, digamos que la pasión por los anfibios nació en una salida de campo en mi tercer semestre, que de hecho yo entré a biología un poco perdido, yo no sabía ni qué quería. Pero entré a biología y en una salida de biología animal, tercer semestre, en La Patasola, no sé si ustedes conozcan la Reserva Natural La Patasola. Sí, de Boquilla hacia arriba. Exacto. Sí. Tuvimos una salida de campo ahí y fue la primera vez que yo tuve contacto con una rana.
Y fue con una de estas ranitas que tienen desarrollo directo, que son ranitas que nacen sin fase de renacuajo. Y a mí me pareció súper apasionante ver pues ese animal tan pequeñito. Y justo esa reserva tiene mucha diversidad de ranitas. De hecho ya tenemos la rana chocolate, que es una rana muy emblemática, muy linda, una rana grande, arborícola, es muy muy linda esa rana y la conocí allá. Y muchas veces fui a esa reserva y nunca me fui pues como el cuento blanqueado, siempre veía cosas diferentes, diferentes formas, muy lindo. Entonces a partir de esa salida busqué al grupo de herpetología de la universidad, que es un grupo de estudio, antes de entrar a un grupo de investigación, y ellos ya me empezaron como a enseñar, y a los muchachos que estaban haciendo tesis, venga, acompáñenos a las salidas de campo. Entonces empecé a conocer muchas otras especies, muchos otros trabajos, entonces empecé a ver que es un campo muy lindo, y sobre todo que los anfibios son unos animales que uno puede tener contacto con ellos. Entonces uno puede, digamos, como interactuar, verlos, ver formas, ver tamaños, que con algunos otros grupos es más complicado. Como por ejemplo las aves, o sea, te toca a ti trabajar con otro tipo de estrategias para poder tenerlas. Los mamíferos, por ejemplo, me parecen un grupo muy complicado porque trabajas con rastros, porque es muy duro tener. Entonces los anfibios me parecieron muy chéveres. Sí, por eso, sobre todo las ranitas. No, la patasola ha hecho estragos positivos en la vida de muchos. Estuvimos con la fundación, con Fundasilvestre, no sé si les tocó visitarlo cuando estaba Fundasilvestre allí, desde el año, alrededor del año 2000, cuando la gobernación le entregó en comodato. Por 10 años tuvimos la reserva La Patasola, hicimos mucho tema de investigación allí, así que en nuestro departamento es de verdad una de las zonas de mayor fuente y aporte de verdad a la diversidad en fauna. Y lo que tú dices, nosotros tuvimos salidas de campo nocturnas también en búsqueda de especies, y todas las noches llegábamos con serpientes, o alguno caía en las hojas grandes, que ese es un trabajo bastante dispendioso. Estar en la montaña no es un paseo, la montaña nos aterriza y nos lleva de verdad en búsqueda de la investigación, y es un trabajo duro de madrugar o de trasnochar. Y las aves allí, por ejemplo, son también muy representativas en el departamento del Quindío. ¿Cuál es la importancia, Sebastián, como tal, de las especies de reptiles de nuestro departamento, las más, digamos, representativas para nuestros ecosistemas? Bueno, respecto a reptiles, hay una importancia tanto de patrimonio como biológica, ¿sí? Que eso también es importante tenerlo en cuenta. El patrimonio, que es como, yo tengo una especie solo en este territorio, y eso es muy, muy importante, porque si esa especie no está ahí y se extingue, pues perdemos un patrimonio muy importante, porque no va a estar en otro lugar. Pero el biológico también es muy importante porque los reptiles son controladores biológicos, sobre todo las serpientes. Sí. ¿Por qué? Porque ellos son los que se comen los ratones, se comen mamíferos más pequeños, otros reptiles, a veces otras aves. Otras Entonces aves son controladores que pueden biológicos. ser, que pueden atacar, por decir algo, cultivos, o Exacto. se propagan mucho. Entonces allí tenemos esa solución con los reptiles. Sí, entonces esa es la importancia de que hayan reptiles. Algunos en menor medida pueden ser hasta dispersores de semillas. Sí. Exacto, entonces, porque pueden comer un par de semillas, y como ellos se mueven igual las dispersan. Entonces también es un valor pequeño, pero igual lo están haciendo. Entonces, pero sobre todo los controladores biológicos, las serpientes sobre todo son muy buenos controladores biológicos. ¿Cuáles especies de serpientes conocemos en el departamento, compañeros? A ver, ¿quién ha escuchado de serpientes? Aquí que digan, ay, nombraron alguna. Sí, no, la verdad no, de nombres campo, puntuales salidas, no, ninguna. Arles tampoco. No han escuchado la cobral, que la cabeza de candado, algo así. Rabo de ají. La Exacto. rabo de ají. Bueno, háblanos Sí, un poquito de esas de hecho especies. esas dos especies son muy llamativas porque son las dos especies venenosas que tenemos en el departamento del Quindío. Entonces tenemos la rabo de ají, que es una coral. Se le llama rabo de ají porque tiene la punta de la cola como naranja, y esto es una coral, ¿sí? Y tenemos la cabeza de candado o víbora de pestañas, que es una víbora
digamos que su veneno es diferente, ¿Es esa? es parecida a esta. De hecho, aquí ahí tenemos una ilustración de la víbora de pestañas. Pero son muy llamativas, es por eso, porque son las venenosas. Pero aquí tenemos alrededor de, pongámosle, 30, 35 especies de serpientes. En el Quindío. En el Quindío. Y Desde la parte alta hasta... Sí, eso, desde la parte alta hasta la parte baja, que es Tebaida, Quimbaya. Eso quería preguntar, o sea, ¿cuál es la diferencia entre las especies que podemos encontrar en los municipios cordilleranos, allá los que podemos encontrar en los municipios, digamos, que están más cercanos al río de la Vieja? Ok, bueno. No sé si el clima afecta un poco también. De hecho, Otra hay diferencia. hay una relación entre la altitud y el número de especies que uno puede encontrar. Entonces, entre más altos estemos, menos especies de reptiles podemos encontrar. Pero entre más bajos estemos, podemos encontrar mucha más diversidad. Entonces, en las zonas bajas del Quindío es donde podemos encontrar mayor número de especies y mayor número de individuos de estas Y esas especies también, digamos, se encuentran en mayor cantidad cuando están más cercanas a los ríos y quebradas. Sí, Se porque, desarrollan más. claro, porque están cerca de una fuente hídrica. Entonces, lo mismo ya sea quebradas, uno regularmente encuentra más cerca de arroyos, de ríos. Entonces, digamos que encontramos gran diversidad de especies, encontramos, por ejemplo, culebras boas, jueteadoras, que son unas serpientes verdes, son súper bonitas, ¿Rápidas? son muy rápidas. Veloces, sí. Y algunas vemos la granadilla, que es una serpiente muy grande, amarilla con negro, que la gente piensa que es una serpiente venenosa. Pero realmente no es venenosa, es ¿Creen muy que es una grande. cascabel? Claro, se ve muy grande, realmente es una serpiente, puede llegar 2 metros, 3 metros, es muy grande ese animal cuando está adulto, pero es inofensivo. Y aquí en el Quindío también tenemos serpientes muy raras que de hecho son especies nuevas en las que estamos trabajando. Entonces hay una serpiente muy bonita que está en Peñas Blancas y en una reserva natural en Pijao. La hemos encontrado solo en esas dos localidades y es una serpiente que se llama serpiente de sombra. Es una serpiente negra y cuando alumbra con los rayos del sol tiene iridescencia. Es súper bonita, pero mantiene muy oculta, o sea, está enterrada. Y en nuestras expediciones hemos logrado ver un par de individuos y nos dimos cuenta que era una especie nueva para el departamento del Quindío No, y para la ciencia. Para la ciencia como tal. ¿Y cuándo definen como tal ese que es nueva, que es una especie nueva, inclusive puede llegar a ser hasta endémica? Sí, entonces, bueno, eso es un proceso de revisión de literatura y de ejemplares de las colecciones, por eso son tan importantes las colecciones biológicas. Entonces nosotros lo que debemos hacer primero es colectar un par de ejemplares, ¿sí? Para poder tener, y con serpientes lo que uno hace es conteo de escamas. Entonces uno le cuenta las escamas, eso tiene una terminología pues muy específica, y ya con eso uno empieza a revisar literatura, a visitar otras colecciones, a ver qué se parece a esa serpiente. Entonces cuando uno ve que se parece pero tiene diferencias muy puntuales, uno empieza a establecer que son especies diferentes. De hecho, esas serpientes son... lo raro de ese género, que se llama género Cynophis en latín, es que estas serpientes son muy endémicas, no pasa como otras serpientes. Por ejemplo, si vamos a mirar la víbora, la rabo de ají, tienen una distribución muy amplia, algunas van hasta Centroamérica, pero estas son muy endémicas. Entonces hay como una por cordillera. Ok. Entonces justamente Wow, qué riqueza natural sí, tan exacto. amplia. Entonces la más parecida a ella está en la cordillera occidental, en el municipio de Dagua. Y la que está aquí es demasiado parecida, pero está aquí, la tenemos aquí en el departamento del Quindío. No, maravilloso. ¿Cómo son? Bueno, a mí me encantaría seguir hablando de serpientes. Y para cerrar el tema, ya que nos metimos con serpientes, hablemos un poquito de los mitos. Antes de una pregunta que te iba a hacer, Perfecto. algo de números, que no sé qué tenga que ver, pero tiene mucho que ver. Hablando de mitos, una cosa es decir, culebra, serpiente, víbora. Dinos la diferencia, porfa, ¿qué es eso? Bueno, la diferencia entre culebra y serpiente básicamente es que son las mismas, pero las culebras se les ha llamado, digamos comúnmente, a las serpientes bravas, a las serpientes que te tiran a morder, que... O sea, la que cobra. Sí, pero la diferencia es que estas serpientes no tienen veneno. O sea, así te muerdan, estas serpientes no tienen veneno. Pero si hay en latín hay una familia llamada Colúbride.
¿sí? De Coluridades, pronto sí. por eso. Pero no quiere decir que todas las serpientes que están dentro de esta familia sean peligrosas o ofensivas, por así decirlo, que te tiren a atacar, no. Las serpientes son llamadas las que no te atacan, ¿sí? Las que uno las puede coger y ellas se enrollan, se tratan de escapar, pero en Las ningún boas. momento te van a tirar a morder. Las boas son un poquito más peligrositas. Sí, porque son Ellas sí te atacan, sí, por constricción también, pero hay unas que no, o sea, tú las puedes tocar y ellas no hacen absolutamente ¿Y las nada. serpientes pican o muerden? Las serpientes muerden porque ellas tienen dientes. Entonces, las serpientes muerden. Y las víboras, pues las víboras son serpientes venenosas, ¿sí? Las serpientes venenosas de la familia víbora tienen un tipo de veneno especial. Y este tipo de veneno ataca los tejidos musculares, la sangre, se llama veneno hemotóxico, diferente a las colares. Yo quisiera hacer una pregunta y no sé, o sea, si no tienen la respuesta no hay problema, pero se me acaba de ocurrir y metiéndonos de pronto un poco en el tema psicológico, ¿por qué surge ese miedo en ciertos sectores de la sociedad con respecto a la hora de enfrentarse a una culebra, a una serpiente? No sé si tiene que ver el hecho de que, digamos, esa memoria bíblica, la figura de la serpiente tal como sinónimo de maldad, no sé si de pronto por ahí se puede relacionar un poco este tema. Listo, sí, hay dos significados y tú mencionaste uno, el significado bíblico de que siempre han mostrado como la serpiente, como la rastrera, como Sí. la mala de la película, eso ha tenido una Y de hecho explicación cuando uno tremenda. llama a una Anaconda. persona víbora es que es una persona mala. Sí, una persona mala, exacto. O chismosa, sí, o sea, lo peor para las serpientes. Pero también hay un significado evolutivo. Resulta que, digamos, los primeros primates o los primeros hombres, por así decirlo, tuvieron muchos enfrentamientos con culebras. Lo que pasa, como estábamos en un hábitat abierto, había bosque por todo lado, resulta que había muchas picaduras, muchos encuentros con serpientes. Entonces se generó ese miedo, repulsión desde ese entonces por las serpientes. Entonces por eso así uno no haya visto nunca una serpiente, uno ya siente la prevención. Eso es una explicación biológica y evolutiva de por qué. Fobias. De hecho, nosotros que trabajamos con las serpientes, cuando uno las va a coger, de uno se pone nervioso, uno como que se pone muy alerta, aún uno sabiendo de que son animales que no lo van a morder a uno, o sea, eso es verdad. Entonces están esas dos explicaciones. Son especies... David, ¿tienes alguna pregunta? Hola, buenos días. Una pregunta que me causa un poco curiosidad frente a lo que acabas de mencionar. Dices que ellas no lo muerden a uno, no lo atacan a uno. Es como su instinto viene a atacar a una persona. Yo en este caso es cuando se sienten amenazadas, ¿no? Hay algo que aclarar respecto a ello, porque muchas personas en nuestro entorno encuentran una serpiente y lo inmediato que piensan es matarla. Entonces, hablemos un poco de ello. No es necesario encontrar una serpiente e inmediato matarla, simplemente es mejor alejarse desde mi perspectiva, ¿no? Exacto, sí, o sea, las serpientes no van a ir detrás tuyo a morderte, ay, lo vi, lo voy a atacar, no. Como pasa, como dicen en los llanos, que la serpiente te va a perseguir. por el Sí, resto de tu exacto, eso no existencia. pasa, o sea, realmente lo que uno puede hacer es, si uno ve una serpiente, te alejas o tratas de espantarla, le tocas la cola o sea, de lejos, porque sí, o sea, independiente de que sea una serpiente venenosa o no, igual es un individuo que está aportando a la biología, al control biológico, al ecosistema, Sí. ¿sí? Entonces lo mejor que uno puede hacer es dejar el animalito quieto o espantarlo. No hay necesidad de manipularlo, porque eso es otra cosa. Mucha gente manipula a las serpientes pensando que no son venenosas, o las cogen, toman una fotografía, envían la foto, ya cuando, pues, o sea, no sabemos, o sea, hemos visto personas manipulando corales y toman la foto y uno dice, bueno, este muchacho está vivo de milagro. Ay, a ver, ya que nombraste la coral, la que va de el aro amarillo a rojo es venenosa. Y la que va del aro negro a rojo no es venenosa, es la falsa coral. Bueno, hay una problemática con la identificación de las corales porque mucha gente se ha centrado en mirar el patrón de anillos de coloración de las corales y las falsas corales. Pero esto puede ser, o sea, contradictorio. De hecho, es muy complicado. Mejor prevenir. Es mejor prevenir, exacto. Porque digamos aquí tenemos una coral que es la raudají, que es cabeza rojita,
en anillos negros y blancos, pero también tenemos una que es amarilla, cabeza amarilla y anillos blancos. Pero en otras regiones donde hay mayor diversidad, ese patrón a veces no se cumple, como el coloración que se llama rana, que es rojo, amarillo, naranja, amarillo. Esos patrones no se cumplen. Hay una característica que me parece a veces un poco mejor para mirar corales, pero obviamente tiene que tener uno cuidado porque son muy pequeñas, y es que las corales no se le alcanzan a ver bien los ojos y no se diferencia el cuerpo de la cola. Cuando tú ves otras falsas corales, los ojos se ven más grandes y se ve como la cabeza, tú alcanzas a diferenciar cabeza de cola. Ok, porque esa es una de las diferencias. Se tiene pues entendido que la cabeza redonda puede llegar a no ser venenosa, mientras que la cabeza triangular sí puede significar que tiene un desarrollo de unos colmillos, unas glándulas que son las que generan veneno, ¿es así? Exacto, sí, pero lo mejor es no manipular los indios. O sea, si por ejemplo nosotros que a veces, o sea, que trabajamos con el grupo, yo por ejemplo soy una persona que si no necesita manipular las serpientes no las toco. Bueno, Eva, es mucho mejor. Toquemos el tema de las serpientes, la problemática que generó, por ejemplo, el municipio de Tebaida frente a la boa, porque es una especie de boa que no es la constrictor, no tengo claro el nombre de la otra, se identificó como otra especie. Como imperator, boa imperator. La imperator. Entonces, háblanos un poquitico de cómo la comunidad rural especialmente, que ha venido durante el último año evidenciando más presencia de estos individuos, inclusive cerca a los hogares y todo eso, la gente ahí mismo cuelga ajos, bueno, eso hace de todo. Háblanos un poquito de cómo darle ese manejo de la comunidad. Ok, bueno, lo primero es hablar un poco de las especies introducidas, que ese sería el caso de la boa en el departamento del Quindío, pero también cuando una especie introducida pasa a ser invasora, como pasa con el caracol africano, como pasa con la rana toro, ¿sí? Que una especie sea introducida, digamos que empieza a ser un problema menor hasta que empieza a ser invasora, porque como no tiene controladores biológicos, y en ese momento es lo que pasa con la boa, o sea, no hay quien se coma la boa en el departamento del Quindío, entonces empiezan a crecer. Respecto al problema de las especies boa imperator y boa constrictor, lo que pasa es que son serpientes muy similares, o sea, son totalmente similares y aún en el campo científico no se ha podido definir o establecer una diferencia puntual para decir esta es esta. Y nosotros no lo vemos, pero eso tiene consecuencias en reproducción, o sea, nosotros no podemos ir a liberar un espécimen en un lugar que no sea de su hábitat, ¿sí? Entonces, primero necesitamos conocer, y eso es importante, la articulación de la comunidad científica con la comunidad rural y con la comunidad, las personas que toman las decisiones en el departamento del Quindío, como es la CRQ. Entonces, conozco que la CRQ está empezando con el plan de manejo de la boa, está empezando a trabajar como en esta identificación, pero es un trabajo que se debe involucrar también, yo me atrevería a decir que hasta parte genética, porque con los genes, digamos que es una forma de nosotros poder identificar lo que nosotros con los ojos no podemos ver. Pero es eso una ya buena requiere estrategia. unas inversiones muy altas, ¿o no? Sí, pues más o menos, o sea, desde que haya voluntad se puede hacer. Okay. Pero sí, realmente hasta que no se establezca una buena, o sea, una diferencia que tú con los ojos puedas ver, es como la herramienta más fácil. Quisiera hacer una pregunta que está muy ligado a uno de los objetivos de este programa, El Humedal, y de muchas organizaciones, no solo en Colombia, sino en el departamento del Quindío, y es el tema de la defensa del territorio. ¿Qué tan afectadas se ven estas especies, hablando específicamente de anfibios y reptiles, con la introducción de especies de monocultivos, el tema de eucalipto, pino, aguacate, haz, con el tema de proyectos de megaminería? ¿Qué tan afectadas se ven estas especies? Bueno, digamos que los anfibios y reptiles, más que todos los anfibios, son los principales amenazados, porque ellos son indicadores biológicos del estado del ecosistema. Como ellos respiran por la piel, son muy dependientes de cuerpos de agua. Entonces este tipo de proyectos lo que hace es llevarse toda la cobertura vegetal, secar los cuerpos de agua. Entonces hay muchas especies que se han
que podemos decir que están extintas en el departamento del Quindío por eso, por esas afectaciones. De hecho, la trucha, los cultivos de trucha también son otro problema, porque las truchas se comen todo lo que hay en los ríos. Entonces, y si en las quebradas hay renacuajos o huevos, también se los comen. Entonces, si hay pérdida de cobertura vegetal, ya no hay ranas, ya no hay... Exacto. De manera ostensiva. Exacto. De hecho, aquí hay una ranita muy bonita, que es un sapo arlequín llamado Atelopus quimbaya. De hecho, le pusieron quimbaya, que está extinto. Muchos estudios han dicho que está extinto por lo mismo, por problemas de cobertura vegetal, porque ya hay monocultivos, por el problema de la trucha. Entonces, realmente los anfibios sí son muy amenazados por este tipo de problemáticas. La especie más grande, hablando hablemos de constrictor en este caso, que a mí me encantan, a pesar de que soy fóbico, que da miedo, hermano. O sea, me quito la gorra ante usted, un varón completo, sostener una serpiente de estas. ¿Cuál es la constrictor más grande que tenemos acá en el departamento, pero que sea nativa? Desconozco el... Creo que no. Es difícil, pero sabría decir, por ejemplo, cuál es la serpiente más grande acá en el Quindío. ¿De las especies conocidas? Sí, como en términos de longitud. Que las más grandes serían o la boa constrictor o la granadilla, como les había ¿Cuánto puede alcanzar a medir? Pueden medir 3 metros. Uy. Son muy grandes. Pero digamos que es un poco más, me parece un poco más intimidante la boa, porque crece también en tamaño. ¿Y cuánto de grueso pueden ser? No sé, o sea, no sé cómo, una medida específica, pero sí, o sea, sí crecen muy... Puede alcanzar un diámetro de más de 30, 40 centímetros. Tal vez sí, sí son muy gruesas. Bueno, esta bella canción también interpretada por... Silvio. Bueno, la interpretó Silvio, pero también la canta mucho la argentina, la que ya falleció. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, se me escapó el nombre. Siempre ha sido una de las canciones favoritas. Y Sueño con serpientes. Yo creo que tú sueñas con serpientes. A mí me apasiona, me encanta, pero y con no para ranas soñar. Y sapos y todo. Sí, sueña con todo esto, que son, como tú dijiste ahorita, especies indicadoras de salud y vida en las fuentes hídricas. Bueno, tú haces mucho trabajo de campo. Cuéntanos desde la universidad o tú cómo lo haces de manera propia para financiarte. ¿Cómo lo haces? Bueno, hay diferentes formas de buscar financiación para proyectos de investigación. Una es buscando becas. Las becas, digamos que son una gran oportunidad porque te permiten cumplir como todo el proyecto y te financian, puede ser las salidas de campo, hemos tenido becas donde nos han dado equipos para poder trabajar, pero digamos que en este momento es un poco complicado trabajar con estas becas, ¿sí? Y eso se van en tiempos muy específicos, pero también hay un problema, y es que a veces tú no sabes qué te vas a encontrar en campo. Hay veces que necesitamos ir a un sitio a ver qué podemos ver, entonces, y este tipo de becas a veces son muy específicas, o sea, dime con qué puntual vas a trabajar y te doy la plata, y a veces necesitamos ir a un sitio a ver qué hay, qué podemos sacar. Entonces, una alternativa de financiación para nuestras investigaciones fue una excelente idea, inicialmente de Manu, en la que pudimos trabajar en colaboración, y fue crear un emprendimiento. Entonces nosotros tenemos un emprendimiento llamado Entropía, donde nuestro eslogan es biodiversidad a través del arte, y la idea de este emprendimiento se basa en dos cosas. Lo primero es dar a conocer a las personas a través del arte, a través de la ilustración y de diferentes tipos de artesanías y de formas artesanas de hacer las cosas, la biodiversidad, que las personas que no tienen ni idea de qué es un anfibio, de qué es un reptil, que nunca han tenido contacto con estos animales, puedan conocerlas. Entonces en nuestros productos nosotros tratamos de informarles a las personas, esta ranita está en tal lugar, hace tal cosa, mostrarles cosas muy bonitas de la historia de vida, historia natural de los animalitos, para que la gente cree conciencia pues de lo que tenemos, no solo en Colombia sino en el mundo. Eso por un lado, pero también con Entropía, parte de las ganancias de Entropía están dedicadas a financiar proyectos de investigación.
En ese momento, como estamos creciendo, apenas estamos financiando nuestros proyectos de ¿Cuánto investigación. llevan con el emprendimiento? Llevamos 2 años y un poquito más. ¿Y estas ilustraciones tan bellas, quién las hace? Bueno, estas ilustraciones las hace Manu. Manuel hace todas estas ilustraciones. Cualquier cosa, o sea, ella tiene una mente muy bien puesta, un talento muy hermoso y ella cualquier ilustración la hace. Entonces hemos tratado pues de fortalecer todos los grupos biológicos, que las personas conozcan tanto los anfibios como los reptiles, especies que nunca en la vida han visto. Y en algunos casos, pues yo incluyo la parte de fotografía, entonces tratamos de tomar patrones de algunas ranas, de algunos lagartos, pues que las personas conozcan un poquito de las texturas. Tan bella esa rana. Entonces, por ejemplo, aquí los en invitamos para que, pues, quienes no en pueden el estudio verlo, que tenemos acá, por ejemplo, esta en es el video. la textura de la rana chocolate que tenemos en la patasola. Arlequín. Esta la tomamos allá y ese es el patrón, y este es el patrón no. como ventral, entonces tratamos como de mostrar. Wow. Allá Salento, ¿cómo se llama? Sí. Boquilla. Sí, moquilla Sí, del salento, sí, sí. exacto. Entonces esta ranita la podemos ver allá, entonces este patrón. Entonces hemos tratado de con Entropía poder financiar nuestras investigaciones. En este momento, lo que te decía, hay un lugar que queremos visitar y no sabemos qué hay. Entonces tuvimos la oportunidad con Entropía financiar una salida de campo a Santa Cecilia en Pueblo Rico, esto es parte del Chocó Risaraldense. Y ahí encontramos una especie nueva. Entonces, Wow, con ese otra, Chocó sí con cada otra día nos beca, sorprende más, ¿no? con una beca así independiente no nos hubieran dado el dinero, no vayan y miren a ver qué dan hoy. Entonces con Entropía pudimos y en este momento estamos. Y ahora que tú estabas hablando sobre los líderes, nosotros tratamos de tener una iniciativa muy bonita y es que allá hay un líder social que se llama Don Blas y Don Blas, la historia de Don Blas es muy bonita porque él era cazador y empezó a defender la fauna. De hecho está en una asociación y él es el que conoce las especies que están allá y las defiende. Y él fue el que nos ayudó a ver esta ranita. Entonces nosotros en honor a él estamos poniéndole a la ranita Peristimantis blasi. En nombre a él. Entonces el honor es dedicada a Don Blas, que más honor que darle un reconocimiento en vida a su labor en el campo cuidando estas especies, sobre todo en un territorio tan biodiverso. Es de voluntad, Sí. es Y de- sabe muchísimo que de... nace ese amor y la pasión por cuidar lo que Sí, tenemos. exacto. Entonces, pues es una linda iniciativa. Nosotros tratamos, pues, en ese momento de abarcar muchos productos. Ya empezamos, por ejemplo, línea hogar, estamos sacando cojines, estamos sacando, por ejemplo, estos portavasos. Qué Y la idea es que bien. todo lo hacemos nosotros. El proceso es muy artesanal. Las Tienes muy ilustraciones buenos las hacemos terminados, todos. la calidad de los dibujos Muchas es gracias. excelente. Ahí estamos viendo en la página de Facebook de Entropía unos cojines con unos diseños de jaguar muy bonitos. Estos Sí. calendarios son espectaculares, la presentación. Invitamos, cómo las personas se pueden contactar contigo para adquirir, conocer pero sobre todo adquirir estos productos en pro de la biología de la investigación. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como entropía.co, en Facebook también nos pueden encontrar como entropía.co y nosotros tenemos una página web también que se llama entropiacol.wixsite.com. Ahí tenemos, ahí digamos que esta página nos permite ver no solo los productos, sino también que la gente sepa qué proyectos estamos desarrollando. Ahí podemos ver todos los proyectos, el equipo de trabajo de nosotros también. Ahí está todo el equipo de trabajo que hace cada una de las personas. Y estamos pensando en incluir una parte como de tips. Es decir, no solo del arte, sino como, o sea, por ejemplo, Manu, como tips de cómo pintar, todo eso que también es muy chévere, sino mostrarle a las personas también cosas muy básicas que para nosotros como biólogos pueden ser comunes, pero por ejemplo mostrándole a una persona cómo se monta una cámara trampa, cómo se monta una red de niebla, cómo identificar una especie, cosas que para nosotros dentro de nuestra carrera Son sí, trabajo normal. pero que el resto de personas no necesitan conocer. Pues, o sea, no es necesario, pero que puede ser muy, muy interesante que las personas sepan. Sí, cuando se utilizan, por ejemplo, estas redes, allí llegan murciélagos, llegan pues toda una diversidad de aves.
Inclusive se colocan a nivel casi de piso, pero hasta los tucanes pueden caer allí. Sí. Se ha encontrado pues Sí, con este entonces, tipo de claro, este entonces tipo la de idea es que investigación. las personas que no tienen nada que ver en este campo sepan qué es lo que hacemos nosotros Muy como interesante. biólogos. Ujú. Muy interesante el trabajo que ustedes gestionan, admirable para los que somos Muchas fóbicos, gracias. admirable completamente, pero un trabajo sin duda alguna muy importante para conocer nuestra fauna como tal, no solo en el departamento y en el país, y ayudar a conservar las especies. Recordemos que todas las especies son importantes, no solamente para la sobrevivencia de nuestro ambiente, sino de nosotros mismos, y estos seres, pues hombre, importantísimo para nuestra existencia también. Sí, eso es cierto. A veces nos olvidamos de que sin estos animalitos, sin esta fauna o esta flora, nosotros no podíamos realizar muchas actividades. Y eso también es algo muy importante a resaltar. Nosotros debemos cuidar, o sea, realmente es una obligación el cuidar las especies, el ambiente, porque realmente lo que ellos nos atribuyen a nosotros es mucho más de lo que nosotros le estamos dando. Les tengo un tip para, digamos, como seres, lo mínimo que podemos hacer para aportar el medio ambiente es nuestra conciencia. Cuando tenemos nuestra conciencia sana, tranquila, podemos ofrecer eso a nuestro entorno. Para ello hay una técnica que es la meditación. Y tener una conciencia diferente, con un nuevo pensamiento, nos hace crear unas nuevas realidades. Es muy importante que este clima interno trascienda y haga un efecto positivo, ¿verdad? Entonces, con una educación basada en valores, nuestros hábitos mejoran. Es un mensaje que les quiero leer. Con una ética de cuidado hacia la naturaleza, somos capaces de transformar nuestro estilo de vida a mejor. De manera que día a día podemos nosotros, por medio de la respiración, el pensar qué estoy haciendo a diario, si estoy obrando bien o mal, cómo puedo llegar a aportar al sistema del medio ambiente. Bueno, no sé qué otra cosa tengamos para... Me gustaría pronto, antes de finalizar, conocer como datos muy puntuales del número de especies que tenemos acá en el departamento del Quindío, que de pronto le podamos dar a conocer a las personas que nos están escuchando. Listo, bueno. Respecto al número de especies de anfibios y reptiles, hay algo interesante y es que al principio solo teníamos 50 especies de anfibios y 55 de reptiles. Pero nosotros, dentro del programa de biología del grupo de investigación, estamos trabajando en la guía de anfibios y reptiles del departamento del Quindío. La idea es que las personas tengan una guía ilustrada que puedan ver en el mapa dónde están, la foto, historia natural, cosas muy chéveres. Así como se tiene con las aves, por ejemplo, Exacto, pero en este caso de pero reptiles lo estamos haciendo anfibios. a nivel de anfibios y reptiles. Y entonces en ese proceso hemos encontrado alrededor de 65 especies de anfibios y 62 especies de reptiles. Y subiendo, porque aún seguimos trabajando en eso. Es que en este programa pues tratamos mucho el tema de serpientes, mucho tiempo fue en eso, pero en realidad el trabajo de Sebastián es bastante amplio. No hemos nombrado la tortuga tímpano, por ejemplo, bueno, una gran cantidad de reptiles y de especies de fauna de gran importancia, de la misma manera, con problemáticas diversas, y ustedes que están en campo pues están supremamente enterados de toda esta cuestión. Cuando quiera venir, está a su casa, Sebastián, Manuela, bienvenidos, gracias. para que expongan siempre su trabajo de investigación, que nos comenten, que nos enseñen y cómo podemos nosotros día a día ir transformando nuestra manera de pensar y ver lo que tenemos en el departamento y continuar con la defensa de este territorio. Listo, muchas gracias por la invitación. Magazine El Humedal, con los temas ambientales de interés. ¿Qué pasa en nuestro territorio? Sus afectaciones y en nuestra interacción con él. Escúchenos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana en Bambú